Hola, muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más en una sesión de Open House Online. Estamos muy contentos de que nos esté acompañando y estamos muy contentos de todo lo que está sucediendo, pero si usted aún no se ha suscrito en nuestro canal, acá abajito hay una palabra que dice suscribirse, dele clic ahí para que pueda recibir todas las notificaciones y todas las noticias de lo que está sucediendo acá en el Open House. Realmente acá todo lo que hacemos lo hacemos con una única misión, que es inspirar a las personas a una relación creciente con Jesús. Eso es lo que queremos acá en este ambiente de los adultos, pero también tenemos ambientes para los chicos. Si usted es padre de familia o si está interesado en conocer un poquito más, le invito a que en las redes sociales pueda investigar un poquito más acerca de estos ambientes. Hoy tenemos la segunda parte de la serie que se llama Era de Reyes y está buenísima, y los dejo con esta segunda parte para que ustedes puedan aprender un poquito más. Bienvenidos a la parte 2 de Era de Reyes. Hemos estado haciendo un estudio, más bien la semana pasada comenzamos un estudio del libro de los Reyes y también el libro de Crónicas y un montón de los profetas también del Antiguo Testamento, lo cual para la mayoría es como que aburrido. Pero hay lecciones increíbles que hemos venido sacando de cada uno de estos reyes. Y probablemente la mayoría de ustedes no ha leído el libro de los Reyes que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y parte de mi propósito con esta charla es motivarlos a que ustedes lean la Biblia por ustedes mismos, que no se conformen que alguien se las explique, que no se conformen que alguien les dé una charla, sino más bien que ustedes decidan leerla por ustedes mismos, y tal vez el contarla de forma jocosa o de forma agradable les ayude en ese propósito tan importante de leer la palabra de Dios por ustedes mismos. Dijimos que en la historia de Israel, Dios había decidido que Él quería ser el rey de toda esta nación. Y sin embargo, todos los chicos cool de la cuadra, ¿verdad? Todos los vecinos tenían reyes. Todas las naciones alrededor de Israel eran pequeñas tribus que tenían reyes. Algunas crecían un poco más. Y como todo el mundo tenía reyes, ellos le pidieron un rey a Dios también. Y Dios decidió, como siempre, no interrumpir el libre albedrío que él mismo le dio a la gente. Escogieron un rey y el primer rey de Israel fue... ¿Quién fue el primer rey de Israel? Un test para los que les encanta el estudio de la Biblia. El primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey fue David, de quien hablamos la semana pasada, y el rey David fue uno de los más grandes reyes de Israel. De hecho, tienen una gran... honor y honra al rey David hasta el día de hoy. La estrella de David está en la bandera de Israel el día de hoy. Fue David el que inauguró Jerusalén como la capital eterna, ¿verdad?, de los judíos, y hasta el día de hoy así los judíos ortodoxos así lo creen. Y hay un montón de cosas maravillosas que aprendimos del rey David en sus áreas buenas y también en sus fracasos. De igual manera, hoy vamos a hablar de su hijo, que fue el rey Salomón. Pero antes de hablar del rey Salomón, les quiero mostrar a manera de repaso algo que sucede después del rey Salomón y que en cierta forma es parte de la historia de Israel, y la próxima semana vamos a regresar a este mapa y conversar un poco más. Después de un tiempo del rey Salomón, sus hijos comenzaron a gobernar y hubo una guerra civil y se dividió el reino entre el norte y el sur. Al norte se le llamaba Israel o Efraín y al sur se le llamaba el reino de Judá. Y la mayor parte del libro de los reyes es reyes de Israel y reyes de Judá que estaban, en la mayoría de los casos, no obedecían lo que Dios les decía. La ley de Moisés era muy sencilla, era muy precisa. Era: si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y los preceptos de Dios y los conceptos y los principios de Dios, les va a ir bien. Si ustedes no los obedecen, les va a ir mal. Y entre esos mandamientos habían los mandamientos de no mezclarse con otras personas, no casarse con mujeres de otras naciones, ¿ok? Y la gran razón era porque las cosas que hacían estas naciones paganas, estamos hablando de alrededor de 1000
1000 años, 900 años antes de Cristo. Estamos hablando de cerca de 3000 años atrás. Y lo que hacían estas naciones paganas, estas tribus paganas de alrededor, era algo terrible. Hacían que sus hijos caminaran por fuego, tenían toda clase de supersticiones, eran politeístas, hacían sacrificios humanos, lo cual Dios obviamente había prohibido en la ley de Moisés. En fin, las cosas que estas naciones hacían eran terribles. Y si tú eres papá, y especialmente papá de hijos adolescentes, entiendes muy bien la idea de que no quieres que tus hijos se junten con cualquier chico, ¿verdad? Quieres monitorear con quién andan tus hijos, ¿verdad? Estoy teniendo justo ahora hijos que están entrando en la etapa de la adolescencia y constantemente la conversación que tenemos es quién es esa familia, con quién andan los chicos, si es en el vecindario, si son amigos de aquí de Open o de donde sean. Siempre estamos tratando de pensar quiénes son, cuáles son los valores de esta familia, qué van a aprender, porque sabemos que va a ser inevitable que nuestros hijos van a ser influenciados por la gente que anda. Bueno, Dios sabía lo mismo y le había dicho a los judíos que se mantuvieran separados y apartados para que fuesen diferentes a la gente de su alrededor. Y el gran propósito, yo sé que esto suena un poco extraño para algunos, pero el gran propósito de todo el libro de los Reyes era que si ellos lograban ser una nación diferente, ellos iban a poder ser de influencia para la gente. Es decir, que si eran igual que todos, no podían ayudar a todos. Y esto es un gran concepto, una gran enseñanza filosófica para nosotros también. Si nosotros somos diferentes a la gente a nuestro alrededor, vamos a estar mejor equipados y preparados para ayudar a la gente a nuestro alrededor. Pero bueno, la gente de Israel, al igual que nosotros, no eran muy buenos obedeciendo. Entonces, por eso ellos fueron llevados cautivos o fueron más bien sitiados, invadidos por las naciones de su alrededor eventualmente. Y de eso vamos a hablar más la próxima semana. Pero hoy estamos en el punto más alto de la nación. David había ya logrado conquistar todo, casi todo a nivel local y a nivel de sus vecinos. Había construido un ejército sólido, tenía un montón de cosas demasiado buenas y ahora le pasó el churuco, una palabra que para los que nos están escuchando de México y de otras partes de Latinoamérica, churuco es una palabra costarricense coloquial que significa churuco, no sé, como que le pasó toda la responsabilidad a su hijo Salomón y de ahí en adelante comienza la historia de hoy. Entonces yo les tengo un pequeño resumen, ¿verdad? Otra vez para motivarlos. Ustedes lean la Biblia por ustedes mismos. Estos son algunos de los logros y de los fracasos de Salomón. El primer gran logro del rey Salomón fue la construcción del magnífico templo de Israel. Este templo llegó a ser una de las maravillas del mundo, o es una de las maravillas del mundo antiguo. Este templo tenía unas dimensiones y era algo tan impresionante y fue David mismo el que tenía la idea de construirlo, pero fue Salomón el que ejecutó esta gran obra. Otra de las grandes cosas que logró Salomón fue tener una increíble fama. La Biblia misma enseña que la fama y la sabiduría de Salomón se propagó por todas partes alrededor. Vino gente de Egipto, vino gente de lugares lejísimos que venían a escuchar de la sabiduría de Salomón, porque la historia cuenta que cuando estaba muy joven, empezó a reinar estando muy joven, él le pidió a Dios en una oración algo y Dios le dijo, antes de que él le pidiera, Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras y te lo voy a dar. Imagínate, ¿verdad? Yo le contaba esta historia a mis hijos y yo les digo, ¿qué pedirían ustedes? ¿Qué pedirían ustedes si yo les digo, pídanme lo que ustedes quieran y yo se los voy a dar? Y obviamente Lucas, que le encantan los carros, dijo, un Bugatti, ¿verdad? Yo ni sabía lo que era un Bugatti, pero aparentemente es mejor que un Ferrari, uno de los mejores carros del mundo. Y yo decía, ¿cómo sabes tú qué es eso? O sea, ¿qué estás viendo tú en social media? Bueno, el punto es que él me pidió un carro, ¿verdad? Yo le dije, bueno, no te lo voy a dar, obviamente, porque tenemos aquí un Nissan muy bueno, pero el punto es que Dios le dijo, como le dije yo a mis hijos ilustrando esta historia, ¿qué le pedirías tú a Dios? Y resulta que Salomón, en lugar de pedir un Bugatti, como Lucas, en lugar de pedir algo egoísta, algo para él, algo material para él, él pidió sabiduría. Le dijo a Dios, soy joven. Y el pueblo ha crecido y la nación ha crecido y llenar los zapatos de mi papá es enorme. Y yo necesito, Dios, que tú me des sabiduría para poder dirigir, para poder tomar buenas decisiones. Qué bueno este muchacho, ¿verdad? Que logró hacer eso. Y la Biblia dice como que Dios le dijo, como no pediste para ti las naciones enemigas, como no pediste fama y como no pediste dinero y pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar fama, también te voy a dar
dinero. Y la historia cuenta que Salomón llegó a ser uno de los reyes más famosos y uno de los reyes más adinerados de toda la historia de los reyes. Otra cosa que Salomón logró fue tener gran experiencia en diferentes campos. Era un gran estudiante. En el libro de Eclesiastés, que también les motivo a que lo lean, ahorita les voy a hablar más del libro de Eclesiastés. En este libro de Eclesiastés, él dice que se dedicó en un momento de su vida, tal vez en la segunda parte, tal vez en la crisis de los 40, no sé, se dedicó a estudiar toda la sabiduría, estudió botánica, estudió la fauna, la flora, estudió ciencia, estudió todo lo que podía. Se dedicó a ser fiestero también, se dedicó a vivir la vida en placer y que en nada de eso encontró ser llenado. De hecho, eso lo tengo más adelante en las notas. Mira lo siguiente, fue un gran autor de libros, escribió el libro de los Proverbios, que probablemente, aunque no sabías quién era Salomón, has escuchado la frase que dice, eso es una decisión salomónica. Eso es una decisión sabia, eso es una buena decisión. La idea de tomar buenas decisiones es asociada con Salomón, una decisión salomónica, porque él escribió un libro completo de sabiduría que se llama el libro de Proverbios, que son pequeñas frases que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Luego escribió el libro de Eclesiastés, que es un poco deprimente. Yo creo que estaba en la crisis de los 40 o estaba tal vez como, no sé, cerca de los 50 años, porque el libro de Eclesiastés básicamente dice, intenté de todo y estoy deprimido, todo es vacío, nada me llena, nada sirve para nada, y la verdad, ¿de qué vale trabajar? Todo es cansancio debajo del sol, todo es vacío, todo es vanidad. De eso se trata el libro de Eclesiastés, y es como un libro un poco heavy, ¿verdad?, de leer, porque el hombre está un poco deprimido cuando lo escribió, probablemente, y luego escribió un libro que se llama El Cantar de los Cantares, que si en la cultura hebrea, si no tenías más de 13 años, que eras considerado adultos a los 13 años, no podías leer este libro. Era como el libro erótico, ¿verdad?, de Salomón. Era un libro es un libro que refleja el amor el amor sensual, incluso entre un hombre y una mujer que se declaran amor. Y pues en todos estos libros hay grandes enseñanzas de Dios. De hecho, en este libro particular, El Cantar de los Cantares, que también los motivo a que lo lean, hay un versículo especial que dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y eso refleja no solamente el amor entre un hombre y una mujer, sino que también refleja ese amor que Dios tiene por nosotros, porque en el Nuevo Testamento nos enseña Jesús que Él es como ese novio y que nosotros somos su iglesia, somos como la novia de Él, y que en cierta forma Él es nuestro y nosotros somos de Él, y es algo, la verdad, demasiado maravilloso. Pero bueno, es un libro, está reservado para los que les gustan las novelas eróticas, pueden leer la Biblia y no se van a sentir que están pecando porque está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ese es el libro de los Proverbios. Y luego, otro de los Cantares, más bien. Y luego, ya les dije, ¿verdad? Llegó a ser el rey más rico y más sabio de toda la historia, ¿ok? O tal vez no de toda la historia porque el mundo ha crecido mucho hoy, pero al menos de la historia de aquel momento, ¿verdad? No se conocía un rey más rico y más sabio. No necesariamente era el GOAT, ¿verdad? The greatest of all time, como Lionel Messi, pero en aquel momento fue el más grande, fue el GOAT de aquel momento. Ok, bueno, eso no tiene sentido. Y por último, consolidó la fuerza militar de su padre y la mantuvo. Su papá dejó un ejército demasiado bueno. Su papá David era un hombre de guerra, era un hombre demasiado inteligente, estratega militar, y Salomón logró, y la riqueza se medía en oro y se medía en caballos, en cuántos caballos tiene tu ejército, y por eso era un hombre con una gran fuerza militar. Entonces esa es la historia de Salomón en todos sus logros. Ahora, hay una gran contradicción cuando estudiamos la vida del rey Salomón, porque un hombre que llegó a ser el más rico, el más sabio, un hombre que tenía todo y que tenía de Dios un don especial para tomar buenas decisiones, terminó tomando una serie de decisiones terribles en un momento de su vida, y de hecho está explicado en el libro de Eclesiastés, que se apartó de Dios y decidió confiar en su propia inteligencia, decidió confiar en su propia sabiduría. Y cada vez que nosotros hacemos eso, el lugar donde podemos terminar es demasiado mal. Y constantemente yo estoy diciendo como teacher aquí de Biblia en Open House, y con mis hijos y en todo lugar, siempre lo digo, que la mayoría de las personas decimos que somos creyentes, pero vivimos como si no lo fuéramos, porque decimos que creemos en Dios y al final del día, cuando tenemos que tomar una decisión o cuando tenemos que hacer algo en nuestro estilo de vida, vivimos básicamente de acuerdo a lo que a nosotros nos parece mejor. Y eso fue lo que hizo Salomón. Él decidió vivir y tomar decisiones de acuerdo a lo que él le parecía mejor, y eso le llevó a sus grandes fracasos. Entonces les tengo una lista también de los fracasos de Salomón. El primer fracaso que tuvo, y esto para algunos hombres podría ser considerado como un logro, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Tal vez para la mayoría de los hombres, incluso los peores hombres,
tal vez eso es un poquito too much, ¿verdad? 700 esposas y 300 concubinas. Y yo digo, ¿cómo decidía cuál iba a ser una esposa y cuál iba a ser una concubina? ¿Ok? ¿Y cómo hacía? O sea, si llegó a tener tantas esposas, ¿será que conocía el nombre de todas sus esposas? ¿O será que de vez en cuando pasaba una muchacha por ahí y uno de sus asistentes le decía, esa es esposa tuya también? No sé. ¿Y cómo hacía para tener intimidad con sus esposas? Yo sé que estamos aquí en una clase de adultos, ¿verdad? No estamos, bueno, no una clase, ¿verdad? Pero este no es Wonderland ni Upstreet, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacía él? O sea, era como que, bueno, en fin, ni siquiera hablemos más de eso. El punto es que bíblicamente y filosóficamente, el gran error de Salomón fue que dejó que estas mujeres que eran de otros países apartaran su corazón de Dios y lo llevaran en pos de otros dioses. Recuérdense otra vez, la ley judía, la ley que Dios le dio a Moisés decía claramente, no se mezclen con personas de otras naciones. Y esto no era un tema de discriminación. Si tú hubieses estado en el tiempo de Salomón y antes del tiempo de Salomón, en el tiempo de Moisés, 3.500 años atrás, si tú hubieses estado en ese tiempo, tú probablemente dirías, no dejo que mis hijos se junten con esos vecinos por la forma como los vecinos estaban actuando. Y eso no significa que tú eres un discriminador si tú le dices a tus hijos no te juntes con este vecino porque la forma como ellos viven te va a hacer daño a ti eventualmente. Y eso es exactamente lo que Dios había hecho. Pero resulta que Salomón, y por cierto el nombre Salomón significa paz, ¿ok? Y es demasiado interesante, ¿verdad? El papá de Salomón era, y esto pasa mucho, y no me estoy metiendo en psicología aquí, ¿verdad? Jugando de psicólogo yo, pero el papá había sido un hombre de guerra, un hombre de acción, un hombre de batalla, un hombre que había dominado con su fuerza, con su espada, y Salomón dijo, ¿saben qué? Yo no voy a estar peleando con nadie, yo soy un hombre de paz, ¿verdad? Y yo soy un hombre de amor, y llamó a todas cuando las naciones vecinas querían pelearse con él, él solucionaba eso con un matrimonio. Él visitaba a los vecinos. ¿Cómo se llama esa hija suya que usted tiene ahí? Venga para acá, tráigala para acá y le damos a ella un pequeño palacio allá en Jerusalén y vamos a ser amigos, vamos a llevárnosla bien. Yo soy un hombre de amor, soy un hombre de paz. Y así fue acumulando esposas y eventualmente concubinas, lo cual todavía no entiendo. Y así fue que él logró tener paz con otras naciones, ¿ok? Y lamentablemente, ¿verdad? Porque si hay algo difícil es no hacer lo que le diga la esposa a uno, ¿verdad? Lamentablemente, aunque él creía en Dios, en Elohim, en el Creador, en el único Dios, las esposas de él, de todas estas naciones vecinas y todas estas tribus vecinas, creían en dioses paganos, creían en múltiples dioses, creían en hacer sacrificios humanos, creían en hacer toda clase de locura. Y Salomón terminó siendo influenciado por sus esposas y eso lo llevó a él a apartarse de Dios. Y otra vez uno se pregunta, si eras tan sabio, ¿cómo tuviste tantas esposas? Y si eras tan sabio, ¿cómo hiciste cosas tan absurdas y tan contrarias a lo que habías aprendido de Dios? Eso fue parte de su gran fracaso. En algún momento de su vida pensó que su propia sabiduría podía hacerlo feliz y encontró que eso era vanidad, lo que les dije del libro de Eclesiastés. Era tan sabio, había tenido tanta fama que tal vez se le subió a la cabeza, tal vez no tenía un amigo en ese momento que le dijera 2, 3 cosas bien claras y terminó confiando en su propia sabiduría. Y después dice, pensó que el placer y la alegría podrían satisfacerlo, entonces dijo, yo me incliné hacia la sabiduría y hacia el estudio, hacia la inteligencia, hacia el conocimiento de toda clase de rama, de toda clase de industria, sabía el hombre y encontró que ahí no había satisfacción y luego se dedicó al placer, se dedicó a vivir la vida loca, como dijo el gran filósofo Ricky Martin, y también encontró depresión al final de ese camino, al final de esa búsqueda encontró también una vida vacía, una vida deprimida. Y después pensó que la riqueza podría hacerlo sentir satisfecho, ¿verdad? Porque tenía demasiado dinero y también encontró que no era así, que también eso era vanidad. Vamos a la siguiente. La siguiente nos da las lecciones que queremos sacar del rey Salomón. Las lecciones del rey Salomón son 4 que les voy a dejar hoy. ¿Okay? La primera es, cuidado con lo que pides porque se puede hacer realidad. ¿Okay? Esta es una lección un poquito, las primeras son un poquito jocosas y después las hacemos un poquito más serias, ¿verdad? Cuidado con lo que pides. La mayoría de la gente dice, yo quiero tener plata. Ok, tal vez si quieres tener plata y quieres tener riqueza y tal vez te esfuerzas un montón por lograr tener eso, ¿sabes qué? Probablemente lo vas a tener.
Y cuando lo tengas, probablemente puedes ser preso de tus riquezas. Así que ten cuidado con eso. Yo quiero más de esto, yo quiero más de aquello. La primera lección de Salomón sería cuidado con lo que piden, porque yo pedí sabiduría y Dios me la dio. Y esa sabiduría me hizo arrogante, esa sabiduría me hizo creer que me las sabía todas. Y al final terminó autodestruyéndome. Luego, esta es una clave, ¿ok? Esta debería estar como en todos los textos, en todos los libros, en todas las literaturas. Más de una esposa nunca es una buena idea, ¿ok? Más de una esposa nunca es una buena idea, ¿ok? Y yo sé que algunos tuvieron una y se divorciaron y tuvieron otra, pero estoy hablando de más de una a la vez. De hecho, es prohibido, pero no es una buena idea, ¿ok? Simplemente, aunque fuera legal, no es una buena idea, ¿ok? Esa no tiene nada que ver con nada bueno, tiene mucho que ver con la historia de Salomón. La siguiente lámina dice, hasta el más sabio puede hacer cosas estúpidas. Hasta la persona más sabia puede hacer cosas estúpidas. Porque en realidad la vida es más como en momentos, ¿verdad? De que si estás en un buen momento, estás tomando buenas decisiones. Y yo conozco a muchas personas que son muy inteligentes, que han tomado decisiones muy estúpidas, ¿ok? Y eso nos puede pasar a nosotros también, así que tengamos cuidado. Y probablemente el más importante y el último de todos estos es, confía en Dios y obedécelo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Salomón escribió un texto al final del libro de Eclesiastés, donde mostró toda su depresión, dejó salir toda su depresión, dijo vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El mundo entero es vacío. Vanidad significa vacío. Al final, y las dos frases del libro de Eclesiastés, que es fascinante, es vanidad y debajo del sol. Y la idea de debajo del sol en esta fraseología del lenguaje hebreo es separado de Dios. Así que el propósito y el concepto y la enseñanza principal del libro de Eclesiastés de la vida de Salomón es separado de Dios, todo es vacío. Así que lo mejor que podemos hacer es agarrarnos de Dios, es confiar en Dios, es nunca confiar en nuestra propia sabiduría. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que no podemos ser ateos practicantes, o ¿cómo sería más bien? O creyentes no practicantes. No existe tal cosa como un creyente no practicante. O sea, tú crees en Dios, pero vives tu vida a tu manera. En la próxima semana les voy a hablar un poquito más acerca de este concepto. Pero que Dios nos ayude a aprender de este personaje histórico, el rey Salomón, para que nos inclinemos siempre en confiar en Dios y en obedecerlo. Y así poder vivir una vida que tiene sentido de verdad, que tiene alta satisfacción. El rey Salomón, la persona más sabia, cometió de los peores errores. Así que tú y yo no estamos exentos. Probablemente ya hemos cometido algunos errores. Entonces regresemos a esta idea de confía en Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el fin de todo el discurso. Ese es el último versículo del libro de Eclesiastés, que lo escribió el rey Salomón. Entonces el rey Salomón nos enseña, confía en Dios y obedécelo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Deja de tal vez pensar que necesitas esto y que tienes que lograr aquello, y simplemente concéntrate en que cada día tus decisiones estén llenas de confianza en Dios y que estén tomadas a la luz de la sabiduría de Dios y no de tu propia sabiduría, no de tu propia opinión. Después de todo, fue Salomón el que dijo, fíate del Señor, es decir, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo esta sesión, estuvo buenísima y si les gustó, compártala con sus amigos, con sus familias en las diferentes redes sociales. Hablando de redes sociales, les invito también a que nos puedan seguir en las diferentes redes para que esté informado de todas las noticias, de todo lo que está sucediendo. Y bueno, si a usted le gustaría donar a este proyecto, lo puede hacer mediante las diferentes formas que están en la página web, entonces puede ingresar ahí, ver las diferentes formas de donar porque realmente son muy importantes. No se vayan porque todavía tenemos algunas noticias para ustedes.